En primer lugar, pues saludar a todos, a cada una y a cada uno de ustedes. Evidentemente, nuestro agradecimiento a Pax Christi Internacional por esta iniciativa y a todas las otras entidades e instituciones que formamos parte, ¿no?, de esta red internacional de personas, de instituciones interesadas o preocupadas por el tema del extractivismo y la violación de derechos humanos y de la naturaleza. Eh, es un día especial, además, porque el 22 de julio se celebra a nivel mundial el Día Internacional contra la megaminería, esta minería voraz, ¿no?, que en las últimas décadas eh, ha sacado, digamos, toda su voracidad de destrucción y de contaminación de territorios, de ríos, de pueblos, de comunidades, etcétera, ¿no? Vendiéndose como la alternativa a la salida de la pobreza, a la salida del, como camino al desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, reflexionar sobre cómo este extractivismo atenta contra los derechos de los seres humanos y los derechos también de los seres que no son humanos, ¿no?, pero que en conjunto constituimos la naturaleza, pues es un día muy especial. Vamos a iniciar entonces con un video que nos va a ubicar, que nos va a ir situando en este espacio de reflexión. Adelante. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, Andalgalá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El Famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya, muere el árbol y su sombra. Basta ya, no queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, 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 no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro, contaminación radioactiva, cáncer. Lo urgente, lo importante, ley nacional, prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya, la vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che, somos uno bajo el cielo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya, de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, Es urgente, ya no hay tiempo. somos uno bajo el cielo. Basta ya, Basta ya, basta ya. ¡Stop! Buenos días.
con todos y con todas. Como dice la canción, en Argentina somos uno bajo el cielo. Y con esta reflexión que no aplica solamente a Argentina, sino también a todos los pueblos del sur global, en donde los recursos o bienes materiales son de atracción para el modelo extractivista, basta ya. Hoy comenzamos nuestro tercer ciclo, nuestra tercera sesión del ciclo de webinarios. Quisiera recordarles, darles la bienvenida, Pax Christi Internacional, está con nuestro grupo de trabajo sobre extractivas. Ustedes han visto en la propaganda los logos de las organizaciones, redes y comunidades que nos acompañan. Propuso este ciclo de webinarios Tejiendo Esperanza en tiempos de transición a la vida en armonía, con 3 objetivos muy precisos. Visibilizar las voces de las comunidades que acompañan a los integrantes del grupo de trabajo, mirar sus aciertos, sus retos en la transformación de conflictos por extractivas desde un enfoque de la no violencia activa. En segundo lugar, fortalecer las capacidades de análisis y herramientas para la defensa del territorio. Y en tercer lugar, promover acciones de solidaridad hacia las comunidades afectadas por el extractivismo y promover la incidencia conjunta con copartes y aliados en Europa y Norteamérica. Para esta tercera sesión hemos escogido el tema de los extractivismos y la violación a los derechos humanos y de la naturaleza. Vamos a analizar la situación de violación a derechos humanos y de la naturaleza y algunos mecanismos legales para la defensa del territorio a partir de 2 casos de violación de derechos humanos, a partir de la visibilización de las demandas de las comunidades vulneradas, pero también de procesos de resistencia no violenta, de propuestas para este modelo. Y por último, vamos a analizar los marcos regulatorios para la protección de derechos humanos y no humanos, aquellos de la naturaleza. Mi nombre es Marta Inés Romero Medina, secretaria general de Pax Christi Internacional, agradeciendo hoy a quienes nos van a acompañar y a Pedrito, nuestro maestro de ceremonias, una de las personas más importantes de la red Iglesias y Minería, quien desde Ecuador nos está acompañando en esta facilitación. Solamente recordar que en nuestro pasado webinario retomamos algunos temas súper claves en torno a que el modelo genera violencias e inequidades, entonces que no estamos hablando de una transición ecológica necesariamente, sino una desposesión ecológica. En segundo lugar, que cualquier respuesta implica también una transformación cultural, desde la construcción de la paz, con un enfoque de no violencia activa, comprender cómo lidiar con este tema, pero también cambiar nuestras culturas, nuestras costumbres en el consumo y en la visión que tenemos frente al mundo. Seguir construyendo este sentido de comunidad desde la resiliencia, desde la sanación, desde el cuidado, desde el intercambio. Importante el rol de mujeres y jóvenes en esto para vivir en armonía, implica también vivir en equidad. Y por último, reflexionamos sobre cómo esta comunidad global no solamente tiene que expresar su solidaridad, sino también su sentido de corresponsabilidad. Y corresponsabilidad implica también conocer y utilizar mecanismos legales al nivel nacional, pero también al nivel global. Y que en esta corresponsabilidad, en solidaridad con el norte global, algunos y algunas nos acompañan hoy en este webinario, tenemos que hacer uso de esos mecanismos de defensa, incidir e influir en quienes toman las decisiones en el norte global y, por supuesto, en nuestros propios países. Y esto lleva a un tema y es las acciones colectivas. Siempre tienen que estar presentes en todo lo que hagamos. Lo hemos hecho los últimos 12 años en programación del proyecto América Latina entre violencias y esperanza. Y ahora lo seguiremos haciendo en nuestra nueva fase que estamos diseñando con nuestras copartes, con nuestras organizaciones aliadas, que aspiramos será para 5 años para realmente acompañar sostenidamente. Y un último elemento que trabajamos en el webinario pasado y es el tema de la ecoespiritualidad. Cómo esperanzar, cómo construir y cuidar la esperanza. Desde nuestra riqueza en biodiversidad, porque nuestros pueblos no son pobres,
en bienes naturales, en recursos naturales. Son muy ricos. ¿Cómo cambiamos esa noción de pobreza-riqueza para vivir realmente en armonía? Y entonces concluimos en nuestro webinario que somos comunidades resurrectas, resucitamos, somos actuantes, estamos vigentes. Con estas reflexiones quisiera dar la bienvenida y continuar con el desarrollo de la agenda. Así que es un placer tenernos en este nuevo conversatorio. Gracias, Marta Inés, por esta introducción que nos ubica justamente en la intencionalidad de este conversatorio. Hay algunos datos sumamente preocupantes que nos permitirán entender ese grito de la canción, ¿no? Basta ya de megaminería, basta ya de extractivismo. Esto porque a veces, estando fuera o lejos de las zonas de martirio, de las zonas afectadas por el extractivismo, a veces no lo sentimos o sentimos que no es un problema nuestro. Hay dos datos que quiero compartir con ustedes. En el Perú, más de 10 millones de personas tienen metales tóxicos en la sangre, producto justamente del extractivismo. 10 millones, es decir, una tercera parte de la población peruana prácticamente. Y ese es un dato no de Pax Christi, no de la Red de Iglesias y Minería, ese es un dato del Ministerio de Salud, o sea, es un dato oficial. Seguramente quiere decir que hay mucha más gente, porque por lo general los datos oficiales ocultan muchas veces la verdad. Otro de los datos, para ir entrando ya en el tema, que los expositores nos van a contar desde su propia vivencia, es que la Amazonía, esa belleza, esa riqueza natural que tiene el mundo, que tiene Latinoamérica, ¿no? La Amazonía no tiene un solo río hoy que no esté contaminado con productos tóxicos, ¿no? Entre ellos petróleo y minerales, ¿no? Y evidentemente los agrotóxicos. No hay un solo río en la Amazonía. Todos esos ríos donde antes circulaba agua, hoy junto al agua circula veneno. Entonces se está produciendo un ecocidio, ¿no? Prácticamente un homicidio, ¿no? Un etnocidio de pueblos. Por eso es que es importante escuchar las voces de la gente que está en la resistencia. Hoy día vamos a iniciar con Lucía Barbosa. Ella es integrante del colectivo Hilos de Vida de Mocoa, Putumayo. Nos va a contar un caso de resistencia contra la minería para ir entendiendo mejor por qué los pueblos se levantan y se ponen en contra del extractivismo. Adelante, Lucía. Tu micrófono, Lucía. Lucía, tienes que activar tu micrófono porque no se te está escuchando nada. Mientras Lucía va tratando de solucionar su tema del micrófono, contextualizar que Hilos de Vida ha trabajado con grupos de sociedad civil, pero también de iglesia, en defender a una región que es altamente rica en recursos, bienes naturales, de una gran megaminería de cobre. Ha sido una lucha difícil y desbalanceada y queremos por esto escuchar desde primera mano. Ya está Lucía, bienvenida. Ay, los temas de las tecnologías. Bueno, buen día a todos y a todas. Un gusto estar aquí compartiendo. Gracias Marta, gracias Pedro por este espacio y en general a toda la red por permitirnos presentar esta situación del caso Mocoa. ¿Se ve la pantalla? Aún no. ¿Qué se hace? Ya, a ver. ¿Dónde está? Compartir.
¿De dónde lo doy? Ya Ahora estamos sí. viendo tu pantalla. Excelente. ¿De dónde lo voy a pasar? ¿Con estas? Bueno, entonces les voy a conversar entonces sobre la gran y mediana minería metálica. ¿Esto qué es? Solo con que muevas el cursor, Eh, please. la cual es una amenaza para la andino-amazonía. Esta foto inicial, como dice allí, es un atardecer en la cuenca alta del río Mocoa. Esto tiene que ver con la zona que ya se acerca al valle de Sibundoy. Realmente es una foto tomada desde allí y la parte baja es ya la zona donde Mocoa se ubica como ciudad andino-amazónica que es. Este territorio, como ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho, es un territorio realmente casi que una fábrica de nubes, que a su vez es, por supuesto, una muestra de la gran cantidad del territorio hídrico que tenemos allí. Es un territorio multicultural y biodiverso, pero también está en riesgo de violencia y extractivismo. Bueno, ha estado en riesgo y ha estado en violencia por el tema de conflicto armado, pero ahora afrontamos una situación de posible extractivismo que estamos intentando que esto no pueda ser. El puntico rojo que ustedes ven en el mapa de Colombia es la ubicación de donde está el municipio de Mocoa, que pertenece a su vez al departamento de Putumayo en Colombia, para las personas que nos ven desde afuera. Mocoa, como les decía, es piedemonte andino-amazónico y lo que nosotros aquí queremos mostrar es que es una red de vida y que todo está totalmente conectado, no hay nada que esté suelto, que podamos decir que pertenece a otro ecosistema o que está por fuera. Por tanto, nosotros decimos que es un corredor ecosistémico estratégico porque está uniendo la parte andina con la amazónica y tiene un nivel de conservación regional, nacional e internacional. En la medida en que se vuelve, digamos, una conexión no solamente, digamos, ecosistémica, pero también en términos hídricos, llega incluso al Amazonas toda esta corrientes de agua que nacen aquí en esta parte alta del piedemonte. Por otro lado, hablamos de la vida vegetal y animal. Decimos nosotros por datos pues, que hemos encontrado que hay más de 3.970 especies o tipos distintos de animales, de plantas, y por otro lado, en términos de plantas, 2.781 especies, 850 especies de aves, 174 de insectos, y así vamos encontrando una serie de peces, mamíferos, culebras, lagartos. Es, digamos, de un nivel de diversidad inmenso. Además, esta zona alta, que luego les voy a compartir un poco el tema minero allí, tiene una cantidad de especies de orquídeas que no han sido ni siquiera identificadas, muchas de ellas, y ya están en riesgo de desaparecer sin haber sido ni siquiera reconocidas. Por otro lado, la riqueza hídrica. El río Mocoa, bueno, contamos pues con la subcuenca del río Mocoa, que cuenta con 21 microcuencas, 8 ríos y 13 quebradas, solamente en un área pues muy pequeña. Mocoa es un municipio que, claro, tiene una parte urbana, pero también está rodeada de mucha zona rural y de reserva. Lo biocultural. Nosotros contamos en el Putumayo con 15 pueblos indígenas, pero en solo Mocoa habitan 11 pueblos indígenas de diferentes comunidades que pues han ido por algunas razones, entre otras desplazamientos, pero otras son originarias de allí, como los pueblos Kamsá e Inga en el Alto Putumayo. Hay gran
grandes zonas de resguardos indígenas, también tenemos consejos comunitarios de pueblos afrodescendientes y un gran campesinado en la zona rural de Mocoa. Y bueno, Putumayo, ustedes de pronto quienes conocen saben que es un territorio que ha sido explotado por muchos años para petróleo, pero también es una zona de muchísimo conflicto armado en toda la zona del Bajo, que ha producido que buena parte de los habitantes de Mocoa sean comunidades casi que triplemente victimizadas porque han sido desplazadas a Mocoa y allí han tenido que sufrir una serie de situaciones adicionales que ya les voy a compartir. Como corredor ecosistémico, biocultural y andino amazónico, entonces aquí el puntico azul pues es un poco la ubicación de Mocoa en esa gran área que es Colombia, y están una serie de parques nacionales naturales que lo rodean, que la rodean. Perdón, un momentico, me busco unas gafitas. Qué pena. Está, por ejemplo, el Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana del Cascabel. O sea, aquí estamos hablando de un territorio que ya en extensión pues recoge parte de Nariño, de la zona sur, de la zona norte. Dentro ya del área más cercana a Mocoa encontramos el Parque Nacional Serranía Churumbelos, la cuenca alta del río Mocoa, que es una reserva natural, el Santuario y Flora de Fauna de Galeras, que ya está más hacia Nariño, y de Islas de la Corota. Y en toda esta zona también hay un santuario de flora de plantas medicinales, que hace parte también del pueblo Inga. Esto para mostrarles un poco cómo Mocoa es un punto de referencia, de conexión andino-amazónica, pero a su vez rodeada de una gran cantidad de reserva natural que en este momento es absolutamente vida para toda la región y pues obviamente también para Colombia. Entre otras tenemos algunas especies como la danta de montaña, que la vemos al lado izquierdo, el osito, maravilloso, y algunas especies de aves, hay muchos colibríes, hay gran especies y de hecho Mocoa y Putumayo están tomando mucha fuerza con el tema de avistamiento de aves por esa gran variedad y riqueza que tenemos. De hecho, también esta gran cascada es algo que nos caracteriza, que caracteriza este territorio y es la gran cantidad de agua que nos acompaña. Aquí para mostrarles un poquito esto de que les hablaba de toda la parte hídrica, la subcuenca del río Mocoa y entonces vemos cómo en términos de ríos tenemos el río Afán, que tristemente en este momento, como decía el compañero Pedro, nuestros ríos están contaminados. El río Afán en este momento en Mocoa es un río al que le llegan los lixiviados de todo el basurero que en la vereda Medio Afán han instalado, incluso le están intentando que sea receptor también de las basuras de Villagarzón y otros municipios. Entonces allí, y no hay ningún tratamiento de aguas, no hay nada, es sencillamente la basura y el lixiviado al río Afán. Tenemos el río Conejo, río Mulato, río Patoyaco, Pepino, San Martín, Rumillaco, Sangoyaco, y el área, varios de estos ríos como el Rumillaco, el Sangoyaco, y las quebradas que por aquí mencionamos, la quebrada La Taruca, la Taruquita, estuvieron presentes en algo que les voy a contar ahora de la avalancha. Estas fuentes hídricas hicieron parte de un poco de esa catástrofe natural que tuvimos. Esto entonces para mostrarles así cómo ese mapa de Mocoa está totalmente regado por muchas fuentes hídricas que alimentan al río Mocoa, que es el gran río
de esta ciudad, se llama como la misma ciudad. Por otro lado, también en este mapa podemos observar cuántas fallas geológicas tiene también este territorio. Este territorio tiene fallas por el Churumbelo, o sea, si ustedes ven cada lineecita con punticos, es un indicativo de fallas. Y de alguna manera al mirar el mapa, todo el mapa está cruzado por distintas fallas que lo hacen muy vulnerable y muy susceptible a, a riesgos como la avalancha que nos sucedió y sobre todo a tener, tiene buena parte de sus montañas, sobre todo en la parte que está siendo concesionada, tiene unas montañas en formación joven, lo que la hace muy vulnerable a cualquier exploración. Y aquí esta fotografía es una imagen que deja ver parte de la afectación que se dio con la avalancha. Esta avalancha torrencial la sufrió Mocoa el 31 de marzo y 1 de abril. Muy hacia la medianoche, lo que les decía, la quebrada Taruca, Taruquita, desembocaron al río Sangoyaco, también el río Mulato por la otra, un poco más hacia el sur de la ciudad, por lluvias muy intensas eh, se salieron de cauce y causaron una catástrofe impresionante. Esto se llevó 5 barrios completamente. Acá estamos más o menos en una zona que se llama San Miguel y las familias quedaron absolutamente enterradas. Los datos no son tan ciertos, se habla de más de 300 muertos, pero yo creo que son muchos más. Pues son los confirmados, pero quedó muchísima gente enterrada en esta catástrofe. 17 barrios en total fueron afectados y tristemente la respuesta institucional a esta catástrofe ha sido la corrupción, ha sido la desatención y por eso esta es la segunda revictimización. Cuando yo les hablaba de una primera victimización como desplazados del conflicto armado, ahora la población de Mocoa con esta avalancha vuelve a ser damnificada, vuelve a ser revictimizada. Y pues queda en una situación de crisis social, humanitaria y de desatención de sus derechos en absoluto. También para el año 2018, posterior a esta tragedia que fue en 2017, se da una gran presión sobre el territorio y son las grandes concesiones mineras. A través de una violación a la normatividad local, regional y nacional, se prohíbe. Nosotros en Mocoa, el Consejo Municipal, mediante un acuerdo, el 020-2018, logra hacer que el municipio declare al municipio de Mocoa como patrimonio ecológico y por tanto el acuerdo niega la posibilidad de explotación de mediana y gran minería para el Putumayo. Esto, pues, ya lo vamos a ver, ha tenido una serie de contradictorios muy grandes. También desde esta otra orilla se dio una ordenanza, la 848-2022, y como todos saben, también la sentencia 4360, que declaró la Amazonía como sujeto de derechos. Mocoa hace parte de este territorio amazónico y por tanto está dentro de los territorios a ser protegidos también por esta sentencia. Nosotros Lucía, tienes unos 3 minutos para ir cerrando. Vale, gracias. Entonces les voy a hablar de conflicto territorial. Hay una concesión que está tomada por la Libero Cobre y son estos 4 títulos que encuentran acá, FJT. Estos 4 títulos están solapados con una reserva natural de la cuenca alta del río Mocoa y también con resguardos indígenas, están superpuestos. Entonces, ya desde allí, pues es muy, muy grave.
La empresa que está en este momento queriendo hacer esta exploración es una empresa canadiense, pretenden explotar más de 4.6 billones de libras de cobre y 511 millones de libras de molibdeno. Y realmente no tenemos una protección, digamos, como de nivel nacional hacia esta posible explotación. Y lo que decíamos, se traslapan con reservas y con resguardos. Estas son unas fotografías que dan imagen de lo que la empresa estaba haciendo y de cómo todo el entorno es absolutamente biodiverso. Bueno, estos son datos así muy de cómo también la Anglo-Asian se ha metido en este espacio y ha comprado buena parte de las acciones de esta empresa de la Libero, y ahora tiene asiento en la junta directiva de esta Libero Cobre para tomar decisiones sobre un territorio andino amazónico. Voy a pasar esta para decirles que nosotros consideramos que dentro de las afectaciones, esas demandas que ha hecho la misma Agencia Nacional de Minería en 2019 y 2022 al Acuerdo 020 que prohíbe la minería, está en contra de la protección del territorio y además porque va también en contra de la posible gestión del riesgo y la prevención de desastres. Estos títulos mineros también vulneran los principios de precaución y prevención ambiental. Bueno, no hay tiempo de decir qué significan, pero igual están muy en el marco de que ante un desastre como el que nosotros tuvimos, es supremamente grave que no se prevenga y que no se genere precaución y se pase por encima de cualquier perspectiva desde la comunidad que está diciendo aquí no puede ser minería. También las actividades de exploración violaron el marco jurídico, teniendo en cuenta que la empresa cuantificó las reservas bajo el contrato suspendido, o sea, ellos estaban en suspensión, y violó además 8 determinantes ambientales. El Ministerio del Interior ha adelantado una consulta previa sobre una actividad que se encuentra prohibida, precisamente por el Acuerdo 020. Está prohibido hacer minería en el municipio, sin embargo, ellos están en actividades de exploración. Esto es un poco como el tema de la danta y el oso y cómo hacen parte de todo este territorio y requieren un territorio más grande para poder estar. Entre las propuestas, que no quisiera irme sin dejarlas, nosotros pensamos que es necesario continuar respaldando este acuerdo 020 y proteger asimismo entonces el patrimonio ecológico y cultural del municipio de Mocoa. Pensamos también que la creación de un centro de investigación especializado, porque existen diferentes intereses sobre este territorio, que es absolutamente rico y biodiverso. Que haya estudios sobre especies animales y vegetales, incluso las que están en vía de extinción, como el oso, la danta, el mopa mopa, que es la planta para el barniz. En términos de geología, un estudio de fallas para que se pueda precisar cuáles son esas presiones que tiene este territorio y esas placas continentales que están allí en juego. En lo socioeconómico, pues es necesario darle a este territorio y activar toda su potencia social. La promoción de áreas de conservación, nosotros estamos en espera de que la reserva se haga una extensión de la reserva alta de la cuenca del río Mocoa, y también la promoción de áreas de conservación en especies de peligro. Desde lo social, nosotros sostenemos en este momento un festival del agua, la montaña y la vida que consideramos debe seguir estando. Por eso les comparto que el año pasado hicimos el segundo festival y nuestras especies fueron el oso y la danta y el mopa mopa. Aquí algunas imágenes de esa actividad. Sentimos que justamente para entrar en actos de no violencia, lo que nosotros queremos es resaltar el cuidado y protección y la riqueza y toda esta diversidad que tenemos para que podamos como comunidades seguir teniendo un buen vivir. Decimos aquí que estamos llegando al punto de no retorno. Aún tenemos la posibilidad de revertirlo. Y esa es la esperanza que nosotros queremos seguir sosteniendo por la defensa del agua y el territorio y la vida en esta Andino-Amazonía. Decimos y pensamos y creemos que podemos hacer red para que podamos proteger la Amazonía. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucía.
Nos gustaría seguir oyéndote, seguir escuchando, ¿no? Todo el esfuerzo que están haciendo allí para detener esta locura que busca o que pretende prácticamente destruir una de las bellezas naturales, ¿no? Por su gente y por su riqueza y su biodiversidad. Lucía nos ha mostrado, digamos, cómo esta red de vida, ¿no? Esta red de ecosistema prácticamente de vida viene siendo amenazado, ¿no? La deforestación, el petróleo, ahora las minas, ¿no? Avanzan, destruyendo todo a su paso. Y frente a eso tenemos todo el trabajo, ¿no? De hacer respetar las normas, de hacer respetar las leyes y de ir garantizando la continuidad de esta convivencia en armonía del ser humano con los otros seres, del ser humano con la naturaleza, de recuperar esta utopía del buen vivir, de la tierra sin mal, que nuestros pueblos originarios, digamos, lo enarbolan y lo convierten en fuente de su espiritualidad. Gracias, Lucía, por compartirnos la vida, las luchas, las esperanzas de Mocoa, en Putumayo. Gracias, Pedro, con gusto. Vamos a pasar ahora a otra experiencia, sin antes dejar de decir que este conversatorio de Tejiendo Esperanza forma parte también de la ruta Laudate Deum, de la iniciativa que el CELAM y la Comisión de Ecología Integral de América Latina y el Caribe, CEILAC, vienen promoviendo, vienen impulsando, justamente de una serie de eventos, ¿no? Una ruta, un camino de reflexión, de elaboración de propuestas que tienen como objetivo pasar por los diversos espacios donde se debatan y discuten las normas, las leyes internacionales de protección al medio ambiente, como son, por ejemplo, las COPs. Ya estuvimos antes en el POSPA, estamos organizándonos para participar en la COP 16 en Bogotá y posteriormente en la COP 30 de Brasil, ¿no? Para llevar estos gritos, para llevar estas propuestas, para llevar alternativas, ¿no? Porque no es que estemos en contra del progreso de nuestros pueblos, sino que el planteamiento es progreso, pero en convivencia, respetando eh, a la madre tierra, a la naturaleza, y respetando la vida, no solamente de los seres humanos, sino también de los ríos, de los bosques, del oso andino, del anta, de todos los otros animales con quienes compartimos pues estos espacios de vida, que no es solamente la defensa, en este caso de Mocoa o de la Amazonía, es la defensa del planeta, ¿no? Por eso es importantísimo aquí la presencia de todos ustedes desde distintos lugares. Vamos a irnos entonces al Brasil ahora. Brasil, tierra de mártires. Brasil, tierra también de territorios martirizados. Brasil, tierra donde los pueblos resisten, donde tenemos pueblos en emergencia, prácticamente extinguiéndose. Ahí están los pueblos Mura, los pueblos Yanomami y otros pueblos indígenas, ¿no? Y a amplias zonas también afectadas y en camino del exterminio prácticamente por parte del extractivismo. Vamos a contactarnos con la CPT de Brasil. Ahí está Edenei Díaz Suárez. Ellos vienen acompañando una serie de resistencias y nos van a explicar, nos van a contar justamente uno de estos casos. Edenei, está la palabra contigo. Boa tarde mais uma vez aí, né? Em nome do Alejandro aí, que entrou em contato comigo, cumprimentar aí os demais participantes dessa palestra. No comecinho eu perdi um pouco da contextualização do assunto, né? Enquanto a Marta se comunicava, né? Devido a um pouquinho de dificuldade com o aplicativo, mas eu acho que agora dá para a gente passar um pouco, né? Da nossa história
aqui na comunidade. Eu passei um vídeo, foi encaminhado um vídeo, não sei se o Alejandro conseguiu fazer com que seja apresentado, ou eu posso falar primeiro? Poeira, águas contaminadas, animais atolados no rejeito, desmatamento, detonações, tentativas de grilagem e ameaças de morte. São apenas alguns dos principais impactos socioambientais de uma longa lista, com os quais mais de 800 famílias camponesas convivem diariamente. Elas vivem no norte do estado da Bahia, já na divisa com Piauí, em Angico dos Dias, maior povoado do município de Campo Alegre de Lourdes, e nas comunidades vizinhas, Poço do Baixão, Baixãozinho, Baixão Novo e Baixão Grande. A vida tranquila dessas comunidades foi interrompida pela mineradora Galvani. Assim que se tornou vizinha dos camponeses, passou a atormentar o cotidiano dos moradores. O início da povoação tem sua origem na comunidade Baixão Grande, que abriga um local especial e histórico, a Toca João Belino. O pai de Antônio Silva, presidente da Associação Comunitária de Fundo de Pasto, chegou a morar nesta caverna por alguns anos. E ele chegou aqui nessa caverna por volta de 1930. Aqui já era uma roça do meu avô, que ele já morava aqui há muito tempo na roça. E aqui, essa caverna aqui tem um grande significado pra gente aqui, porque o meu pai morou aqui, teve filhos aqui. Então, aqui, essa caverna aqui, essa toca aqui, ela é muito significativa pra gente, pras comunidades aqui. A gente planta, né, trabalha aqui na região há muito tempo, isso é passado de geração para geração. Aqui é uma comunidade tradicional de fundo de pasto, e agora, recentemente, uns anos atrás, a gente se sente ameaçado pela grilagem, pelas mineradoras, né? A comemoração e os festejos em torno do padroeiro São José, que acontece no mês de março em Angico dos Dias e comunidades vizinhas, tem sua origem no tempo dos antigos. Neste dia, quem não pode faltar é a Dona Menininha, que vive na comunidade há mais de 70 anos. Como animadora da igreja local, ela sempre se engajou pelo bem da comunidade e se tornou uma referência. A agricultora lembra bem os primeiros contatos com os funcionários da mineradora Galvani e a época em que iniciaram os trabalhos na região. Essa região era um descanso. Para nós era um cantinho do céu, porque tinha muito sossego, era muito bem assossegado. Cada quem trabalhava em suas roças, sossegado, vivia dali, era de onde tirava o sustento da vida. Era de uma roça. Criava seu bode, criava seu porco, tinha seus criatorinhos para sobreviver, né? Depois que essa Galvani chegou aqui, isso tudo desapareceu. Minha casa, antes, era ali por perto. Mas aí, quando eles vieram para fazer essa medição, nós enganadas sem saber por quê. Então, eles passaram com uma medição, com uma corda medindo por dentro da minha casa. Entraram pela porta e saíram assim pela uma janela, pelos fundos, né? Era essa medição. A gente perguntou, mas de que trata mesmo? Não é nada demais não, é só uma medição, é medindo porque vai começar um trabalho aí, mas não vai lhe atingir aqui nada não, não vai atingir nada, né? Aí a gente até confiou. Quando um tempo, chegou um rapaz e disse assim, a gente vai participar lá da roça que vocês trabalham lá, a gente quer aquele quadro lá.
a gente vai comprar. Agora você veja, era mais ou menos umas 3 tarefas, né? O que eu entendo é tarefa, né? Umas 3 tarefas. Olha o que foi que eles foram dar ao meu esposo. R$ 200, né? Deram R$ 200. Irenei, teu microfone. Então, pessoal, então aí só para dar continuidade em relação para que todos entendam, né, a questão de nossa comunidade, e também esse videozinho curto só para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica, né, da nossa convivência aqui na comunidade. Então, essa empresa, Galvani, que ela chegou na comunidade, né, que é a mineradora, em 2002 a 2005, ela começou, né, o seu processo, né, de fosfato, onde, a partir do momento que ela chegou na comunidade, conseguiu aqui, porque, na verdade, como é uma comunidade tradicional, a maior parte das pessoas são poceiros, né? E, através da chegada dela, veio, né, o investimento dos grileiros de terra, por motivo de que, ao descobrir que a área praticamente, né, apesar da gente ter sua posse não ser uma área registrada em INCRA, eles conseguiram descobrir, né, esse esquema para poder fazer essa documentação falsa, foi o que aconteceu em nosso território. Convivemos aí em outras comunidades, a gente sofreu terror, né, a partir de 2013. Na verdade, essas 8 comunidades, elas não têm mais sossego, né, devido às investidas dos grileiros de terra, né, com a descoberta das pesquisadoras de minério que veio para a comunidade, descobrindo o potencial que tem as nossas terras, aí veio o inimigo para dentro de casa. A gente tem os depoimentos aí no vídeo de várias pessoas. Quem tiver um tempinho para acompanhar o vídeo por completo, entenderá melhor a nossa situação aqui na comunidade, né? A gente tem uma biodiversidade muito rica, né? E o modo que eles destroem aqui é complicado, mas graças a Deus a gente consegue, no mínimo, minimizar, né, alguma coisa, apesar das ameaças, né? Porque praticamente as famílias nossas aqui convivem praticamente ameaçadas, principalmente quem defende, né, a questão do meio ambiente, quem defende que a empresa ela não consiga se expandir, né, a mais do espaço que ela já está, porque hoje o que a gente vê naquele espaço onde os animais da gente bebiam água, que é aquela lagoa que foi destruída, né, aquela paisagem que era linda, que é aqui a Serra da Comunidade, que a gente chama, onde as pessoas têm a mania de ir final de semana, né, fazer piqueniques. Então, esse espaço de lazer da comunidade foi totalmente destruído, e hoje a gente convive também com as ameaças de expansão da própria empresa, né? Às vezes ela não vai diretamente, mas indiretamente, através da grilagem de terra, eles querem expandir dentro do nosso território. E, recentemente, também, a gente teve a questão também de até tentativa de homicídio, né? Onde várias famílias foram alvejadas por pistoleiros do grileiros de terra, né? Onde teve 3 pessoas feridas, tinha um agente da CPT, tinha os representantes das associações da comunidade. Então a gente chegou num ponto, né, que a tal mineração ela está exagerando, né? Quando ela não consegue da forma que quer, elas usam esse tipo de grilagem de terra para estar, né, fazendo medo às pessoas para que desarticulem, né, e a gente não consiga manter nossa organização. Porque, na verdade, a dificuldade que eles tiveram, que a gente se viu tão acuado aqui, porque que a gente está na comunidade há mais de 200 anos, né? Que são as famílias da gente, tem raízes, pessoas com mais de 200 anos que a gente está no território. E com a vinda da mineração, a gente dificultou muito para a gente se articular e permanecer no território até hoje. É o que está acontecendo. Mas, graças a Deus, a gente, com a organização e através do acolhimento da CPT com as comunidades, a gente conseguiu, através do mapeamento agroecológico, que foi um trabalho onde a gente conseguiu identificar
o recurso que a gente tinha, mas às vezes a gente não percebia, né? E também a questão da identificação de como essas pessoas que nem daqui são estrangeiros, né? Portugueses, esses guerreiros de terra. Aí a gente conseguiu identificar quais eram as pessoas que estavam envolvidas dentro do nosso território. Então, através desse trabalho, de muitas lutas, graças a Deus, com os apoios da CPT, né, da paróquia, SASOP, o IRPA, essa conjuntura que a gente fez, a gente conseguiu, junto com as pessoas das comunidades, montar estratégia para poder se manter no território. Porque muitos das pessoas já tinham desistido, dizer que a gente não iria conseguir devido a estar lutando com gente muito poderosas. Mas, a partir do momento que a gente ficou de pé, não baixou a cabeça, a gente foi para a luta, se organizou, né? A gente aprendeu a dar valor ao nosso território, as coisas diretamente mudou a nosso favor. Graças a Deus, a gente se organizou e a gente várias vezes foi ao Ministério Público. Desde 2017, a gente tem várias denúncias, né, dos danos causados pela mineração, dos danos causados pelas milhares de terra, porque a gente, na verdade, convive aqui, da criação, nas plantações de pequenas roçadas, né, por família. Então, muitas pessoas, devido às ameaças, estavam se desistindo, né, de manter aqui na comunidade. Mas, graças a Deus, a gente, junto ao Ministério Público, a gente vem conseguindo, em toda a audiência que a gente tem, a gente consegue, né, a nosso favor. E, com isso, a gente vem se mantendo cada dia a mais, mostrando para as demais pessoas, para as demais regiões, que vale a pena você manter firme na luta. Né? Porque se a gente tivesse desistido no primeiro impacto, lá no começo, a gente teria perdido o espaço. Sim. ¿Podemos ir fechando, Edinei? Quais seriam os últimos desafios, os desafios mais urgentes para vocês? Então, no momento que a gente quer um apoio, né, que seja transmitido, né, essas nossas reivindicações, né, para que a gente possa permanecer no território e que a gente possa, né, conseguir manter a nossa comunidade, né, da forma tranquila que era, né, juntamente com os parceiros. Obrigado, Edinei. Então, ali está o chamado da comunidade da CPT para esta solidariedade internacional. Muito obrigado. Nos han mostrado entonces cómo la vocación de los territorios, ¿no?, de la tierra es distinta, es diferente, digamos, ¿no?, a la pretensión de los estados, a la pretensión de las empresas estas transnacionales que vienen, arrasan todos, no importa que ahí viva gente, que ahí vivan personas que tengan otra forma de vida, ¿no? Esta vocación, nos dice Diney, de la tierra es por la biodiversidad. Eso es importante porque fíjense que las tierras, al igual que nosotros seres humanos tenemos una determinada vocación, la tierra también tiene una determinada vocación que debemos ayudarla a que se cumpla, ¿no? La tierra es sujeto de derechos, ¿no? Ese es un elemento nuevo, ¿no? Que se va debatiendo, discutiendo y reconociendo en diversos espacios. Y entonces la tercera ponente justamente tiene que ver con eso, con esa lucha legal, ¿no? Con esa lucha por los derechos que estamos desarrollando en todo el continente, en América Latina. Hay una matriz energética en Latinoamérica y el Caribe. Hay legislaciones que se van logrando a nivel internacional y nacional, ¿no?, que nos ayudan, digamos, que tenemos que utilizar en nuestro diario convivir, en nuestras luchas cotidianas, ¿no? Y evidentemente profundizarlas, avanzar mucho más allá. Amanda Romero, que es experta justamente en derechos humanos y empresas, nos va a ilustrar, ¿no?, para lograr entender un poco más
el porqué de esta situación y cuáles son los caminos, ¿no? Que nosotros podemos agarrar, digamos, en el campo más legal, ¿no? Para avanzar en nuestra defensa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Adelante, Amanda. Muchísimas gracias, Pedro. Muy buenos días para todas, para todos, para todes. Es un gusto compartir con ustedes. La fotografía la tomé en el año 2018 en el Salar de Uyuni, uno de los salares más importantes que se formó hace 15.000 años, a 4.000 y 4.800 metros de altura sobre el nivel del mar, en donde se encuentra en este momento uno de los mayores yacimientos de litio en el mundo. Entonces, esto me lleva a la presentación sobre cómo llevamos ya 3 décadas de normatividad sobre lo que se ha denominado cambio climático, que en realidad para nosotros y para nosotras es una crisis climática, como bien lo han señalado los dos expositores anteriores. Encontramos en primer lugar, en 1992 en la Cumbre de Río, se firmaron 5 documentos internacionales. Uno de esos 5 documentos internacionales que son tratados obligatorios para los estados es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que trae esta definición: un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. En América del Sur y en América Latina tenemos el fenómeno del Niño, que significa tiempo seco, de sequía, y el fenómeno de la Niña, que es tiempo de lluvias. Esos dos ciclos normales, naturales del clima, relacionados con la corriente fría de Humboldt en el Pacífico y con los periodos de ciclones y de tormentas tropicales en el Caribe, se han alterado precisamente por la actividad humana. Entonces, este llamado de la Convención Marco hizo que desde 1988 se configurara un panel de expertos internacionales que empezó a analizar la crisis del clima y cómo la temperatura del mundo, del globo terráqueo, del planeta Tierra, empezaba a subir. Y tiene que ver con lo que llamamos la matriz energética, es decir, las fuentes de energía en América Latina y el Caribe. Nuestro consumo de energía a nivel nacional en América Latina depende principalmente de hidroeléctricas, como bien lo ha señalado la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente, el Global Water Watch y otras organizaciones. El problema de las hidroeléctricas en el sur global, particularmente en los países tropicales, es que genera más gases de efecto invernadero, es decir, estos gases como el metano, como el gas carbónico y otros gases tóxicos también son generados por las hidroeléctricas, que además han significado en América Latina el desplazamiento forzado de miles de familias de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, porque se inundan las mejores tierras agrícolas y de pastoreo para construir hidroeléctricas. Otra parte de nuestro consumo de energía proviene del carbón, del gas natural licuado y del petróleo. Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, junto con Argentina, son países productores de petróleo, de gas natural. Igualmente Bolivia produce gas natural que exporta a la Argentina, y Colombia es el primer país de América Latina en exportación de carbón, que se vende, por ejemplo, a Chile, a Puerto Rico, a la República Dominicana y otros países de la región. Y también tenemos termoeléctricas. ¿Cuál es el problema de esta matriz energética? Que la extracción de carbón, gas y petróleo, es decir, de los combustibles fósiles, dependen de los ingresos o son fuente de ingresos económicos para nuestras economías. El petróleo de Venezuela, de Guyana, de Brasil, de México, Perú, Colombia y Ecuador en menor cantidad, y de Bolivia y Argentina, producen también
ingentes recursos económicos en la forma de regalías y en la forma de ingresos con los que se cubren la mayor parte de las necesidades del país. ¿Significa esto que cambiar esa matriz para evitar el calentamiento global depende de los países del norte, que son los primeros consumidores de energía del mundo? Estados Unidos, China y los países de Europa Occidental en general son quienes consumen más de estos combustibles fósiles, pero al mismo tiempo producen más gases de efecto invernadero. Entonces, nuestra situación en América Latina es crítica porque por un lado necesitamos energías, pero por el otro lado necesitamos recursos. De esa manera, nuestros países, nuestros gobiernos han privilegiado la posibilidad de extraer el petróleo, y tenemos ahorita un ejemplo muy grave en el caso de Guyana. Se supone que Guyana va a ser el primer país productor de petróleo de América Latina. Ahí ustedes pueden ver la presentación en donde Guyana es esta línea roja que va en ascenso, pero lo que vamos a ver es que Guyana es un país de solamente 1 millón de personas y los ingresos petroleros de Guyana y de los otros países productores de combustibles fósiles están creando nuevos conflictos. Por ejemplo, si comparamos esta cifra que nos trae America's Quarterly, en donde se presenta a Guyana, que tiene más producción de barriles de petróleo per cápita que incluso Kuwait o que Arabia Saudita, significa una gran crisis. Y si ustedes ven al final de la tabla, está Brasil con 260. La producción que se está haciendo en Guyana es una producción mar adentro, es decir, costa afuera, y también va a dañar los ciclos del fondo marino. Entonces encontramos acá dos empresas fundamentalmente. La Shell y la Exxon son las que están liderando incluso un conflicto entre Guyana y Venezuela por un territorio en disputa que se llama el territorio del Esequibo. En ese sentido, entonces vemos que los combustibles fósiles también nos traen una serie de conflictos derivados de violencia contra las personas defensoras del territorio, del ambiente y de los derechos humanos. En el caso de Frontline Defenders, la organización que defiende a los defensores en primera línea, nos indica que 4 de cada 5 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurrieron el año pasado en América Latina. El informe de 2024, de este mes de junio del 2024, reporta 300 nuevos casos de asesinatos, de los cuales 237 tuvieron lugar en Latinoamérica, principalmente liderando Colombia, seguido por México, Brasil y Honduras. Frontline Defenders resalta además que la violencia a nivel del mundo afectó sobre todo a personas defensoras sociales y ambientales pertenecientes a pueblos indígenas. Los indígenas perdieron 92 de sus líderes y lideresas en Brasil, en la Amazonía principalmente, en Colombia, en la región andina y en la Amazonía, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en México, en Nicaragua y en Perú, en donde esta semana acaban de asesinar a un nuevo dirigente indígena que estaba en contra del narcotráfico que está talando la selva amazónica para la producción de cocaína. También hay unos casos en Indonesia y en Filipinas. Respecto de los liderazgos ambientales y del territorio, es decir, de personas no indígenas, pero sí quilombolas y afrodescendientes, 64 personas fueron asesinadas en el 2023 en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en Honduras, México y Perú, además de la India y Filipinas. Ante este panorama, entonces, la pregunta que se sucede acá es ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un instrumento internacional que ha sido ya ratificado por 15 países de América Latina y del Caribe, que se llama el Acuerdo de Escazú? Ese nombre Escazú proviene de la ciudad en Costa Rica donde se firmó este acuerdo de el derecho a la participación de la comunidad, de la población,
el derecho al acceso a la información y la protección de personas defensoras de derechos humanos. El mapa que les estoy presentando es el mapa del Ecuador, que trae todos los megaproyectos mineros, y si ustedes observan, se traslapan esos conflictos mineros con los conflictos sociales hoy en día en un país que está además atravesado por el narcotráfico. Y es donde empezamos a ver, y nos dice el Santo Padre, que los conflictos sociales están directamente vinculados con las élites del poder y de la tecnocracia, que nos dicen que, por ejemplo, se puede hacer minería de alta tecnología que no daña el ambiente. Una gran mentira frente a una gran situación. En este momento estamos esperando la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los gobiernos de Chile y de Colombia le han solicitado a la Corte Interamericana que produzca un documento, que es un documento orientador, para explicar la relación entre crisis climática y derechos humanos. Es decir, ¿qué sugiere la Corte Interamericana que deben hacer nuestros gobiernos para proteger a la población? Porque, como les dije, la principal impacto de la crisis climática la están viviendo los países del sur global. Casi todas las ciudades y pueblos costeros de América Latina, más los países insulares como Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Haití, más las islas pequeñas del Caribe y las grandes Antillas, van a quedar sumergidas bajo el agua, van a desaparecer si sube más la temperatura del mar, se derriten los polos y se aumenta la temperatura y el volumen de las aguas va a cubrir todo. Pero además, simultáneamente, y quiero que eso nos quede claro, simultáneamente tenemos este extractivismo minero y petrolero en todas las regiones de América Latina. Los países que firmaron el Acuerdo de Escazú fueron 24, pero no todos lo han ratificado. Este año se aprobó un protocolo para la protección de personas defensoras de derechos humanos dentro del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú no surge del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al contrario, surge de la línea de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su versión regional, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Entonces, es desde la CEPAL que surge el Acuerdo de Escazú. Por eso, una de las preguntas principales es cómo se va a lograr que el Acuerdo de Escazú, una vez ratificado, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en México, en Uruguay, en donde ya está ratificado, cómo se va a decidir si en últimas, la decisión sobre los conflictos, sobre participación, acceso a la información y protección a defensores se deben tomar a nivel nacional, dado que no existe una instancia interamericana que permita la toma de decisiones sobre la violación o el respeto al Acuerdo de Escazú. Entonces, por eso se está proponiendo que trabajemos esta relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el instrumento más cercano y el marco regulatorio bajo la Convención Americana de Derechos Humanos al cual tenemos acceso todas las personas en América Latina. Esto es muy importante porque además existe desde hace ya casi 8 años un proyecto conjunto entre las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de personas defensoras. Adicionalmente, encontramos un mecanismo extraordinario, un mecanismo de urgencia, de respuesta inmediata, se llama, dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Entonces, a través de un correo electrónico podemos también transmitir noticias de urgencia sobre amenazas, riesgos de daño ambiental o de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, así como a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, tenemos un marco institucional y jurídico internacional que nos protege, además de las acciones de litigio nacional que hemos trabajado.
¿Cuáles son nuestros nuevos desafíos? Nos han dicho que es muy importante y digamos que la línea ambiental defiende la necesidad de tener energías eólicas y solares. Pero ¿cuál es el problema con esas energías en este momento en América Latina? Que la mayor cantidad de proyectos de energías eólicas y solares se están desarrollando para reemplazar el uso de energías de combustibles fósiles por parte de las propias empresas. Entonces, es un círculo vicioso en donde, por ejemplo, una petrolera está instalando energía solar para decir que ahora es sustentable. O que, por ejemplo, una minera como la mina Antofagasta en Chile está haciendo uso de las eólicas y de esa manera están diciendo que están ayudando a contrarrestar el cambio climático o la crisis climática. Pero además en México, en Guatemala, en Colombia, en el Perú, se están instalando los parques solares y eólicos en territorios de pueblos indígenas y campesinos, pero sus propietarios son terratenientes y empresas privadas. Es decir, no es una energía comunitaria, no es una energía que vaya a responder a la pregunta, ¿quién necesita esta energía? En realidad, es una transición para las mismas empresas de combustibles fósiles, para las empresas transnacionales en América Latina con un negativo y nefasto papel de las empresas españolas, pero también empresas italianas como Enel, empresas italianas españolas como Iberdrola o Renovatio, o Renova, pero también empresas de los Estados Unidos como AES que están desarrollando estos proyectos para presentarse entonces como energías limpias. Adicionalmente, a raíz de la solicitud de Alemania, empieza a haber otras alternativas para la transición, muchas de ellas muy nefastas para el ambiente y para los pueblos originarios y las comunidades de pueblos nativos. En ese sentido, se está hablando en la Amazonía de la compra de bonos de carbono con un argumento que dice yo compenso porque yo contamino. Es decir, una aerolínea como Delta Airlines compra bonos de carbono a un pueblo indígena en Colombia, sigue usando combustible altamente contaminante para todos sus aviones y dice que está compensando su contaminación. Como decimos coloquialmente en América Latina, el que peca y reza empata. En ese sentido, las relaciones con zonas boscosas y selvas, que son las productoras y sumideros de carbono, están afectando a los pueblos indígenas, pero además que están viéndose afectados por intermediarios, normalmente empresas privadas nacionales, en el caso de Colombia, empresas de personas no indígenas, que se están beneficiando de las grandes cantidades de dinero que ofrecen esas multinacionales. Y se nos habla también del hidrógeno verde a raíz de la solicitud alemana. El hidrógeno verde en realidad no es hidrógeno verde, que es el que se produce por hidrólisis y que ayudaría a procesar una alternativa distinta a los combustibles fósiles, pero en realidad en Colombia, en Venezuela, en Brasil, se está usando combustibles fósiles para producir hidrógeno, para la producción del hidrógeno de exportación para Alemania fundamentalmente, con el propósito de ayudar a las energías de transición. Pero vamos a ver entonces también que la principal fuente de contaminación no somos las personas individuales en los hogares. El Papa Francisco nos llama a una conversión ecológica, a una sensibilidad sobre cómo consumimos y a luchar contra el consumismo, pero es importante destacar aquí que los principales contaminantes son las empresas nacionales y transnacionales. Por eso, a nivel mundial empezó a plantearse desde el año 2018 la necesidad de desarrollar leyes de lo que se denomina diligencia debida a nivel nacional, es decir, normas que controlen a las empresas y que haya un desarrollo de una normatividad que sea obligatoria o
vinculante, que tiene además, como voy a explicar, algunas limitaciones y posibilidades para las víctimas de las violaciones de derechos humanos en contextos empresariales. Hay varios proyectos de ley que se surgen en América Latina. En el Perú, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos contiene una cláusula que plantea la necesidad de crear esa ley dentro del Perú, pero sabemos, como ya mencionó Pedro, que hay 10 millones de personas peruanas, sobre todo niños, niñas y mujeres, contaminados con metales pesados en su sangre. Una ley no ha sido posible porque en los últimos años el Perú, como sabemos, ha tenido varios presidentes y en este momento un altísimo nivel de corrupción, incluyendo con leyes de amnistía para violadores de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En Brasil existe un proyecto de ley sobre diligencia debida que además se conjuga o se combina con la llamada lista sucia que pone a todas las empresas donde se utiliza el trabajo esclavo, la violación de derechos laborales y la violación de derechos contra la naturaleza. En Colombia se está discutiendo actualmente, hay un proyecto de ley para regular y controlar a las empresas que vaya más allá de un procedimiento administrativo llamado diligencia debida. Diligencia debida es decir, que actúe conforme a la ley. Sabemos que las leyes en América Latina se han flexibilizado para permitir toda la cantidad de violaciones a los derechos de la naturaleza, para evitar que haya controles en la fase previa a la extracción, en esas fases de análisis, de estudio de impacto ambiental. En este sentido, entonces, encontramos también que hay leyes en Europa. En Francia hay una ley que se llama la Ley de Vigilancia Debida, que analiza la situación de derechos humanos para empresas francesas de más de 5.000 empleados, que tiene que ver con derechos humanos y el ambiente, pero también abarca a sus filiales, sus proveedores y sus contratistas estables. Tiene una posibilidad de una ejecución judicial con una sanción declarada inconstitucional, que a últimas no funciona, pero que sí se puede trabajar a nivel de derecho civil, es decir, pedir compensación económica por daños. En este momento hay casos de México presentados ante la ley francesa. En el caso de Alemania, tenemos que para grandes empresas de más de 1.000 empleados y de 3.000 desde este año, desde el año pasado está vigente, solamente hay 2 convenios sobre derechos humanos y ambientes, usa toda la cadena de suministros, pero solamente tiene sanciones administrativas. No es una ley muy fuerte, voy terminando, al menos con 50 empleados de tiempo completo en el caso de Holanda. No voy a pasar al siguiente entonces para mostrarles que el Parlamento Europeo aprobó una directiva sobre diligencia debida en derechos humanos en las cadenas de suministro este año. El problema es que solo va a entrar en vigor a partir del 2027, para otras empresas en 2028 y finalmente en 2029. Es decir, tendremos todavía 2 años y medio más sin esa ley. Por lo tanto, todo el camino recorrido en la cadena, en la discusión en el Parlamento Europeo, no ha sido el más positivo, sobre todo porque la posibilidad que había de influir especialmente en el Parlamento Europeo no se da en la medida en que en este momento, ahí explica un poquito los temas que trabaja derechos humanos, ambiente, esclavitud contemporánea, trabajo infantil, explotación laboral, pérdida de biodiversidad, contaminación y destrucción del patrimonio natural. Mientras esta ley no entre en vigor, entonces lo que tenemos es que tratar de desarrollar, y con esto voy terminando, la idea de la justicia ambiental. ¿Qué significa la justicia ambiental? ¿Qué significa una transición justa contra la destrucción de la biodiversidad? Hablamos de la justicia climática y de la necesidad de una justicia para las generaciones venideras, no solamente para nosotras en el momento actual, sino para los niños y las niñas que van a ser las personas que van a estar. Desde la perspectiva latinoamericana, hacemos entonces acciones de incidencia y de movilización, como lo señala Arturo Escobar, el ecologista político colombiano.
se deben hacer acciones en el plano ecológico para disminuir la pérdida de la biodiversidad y la deforestación. Incluye los derechos de las comunidades a estrategias socioeconómicas, ecológicas y culturalmente apropiadas, centradas en el buen vivir. En lo social, asegurar el respeto de los derechos de las comunidades en sus derechos económicos, sociales, culturales, incluyendo su derecho a los territorios. A nivel político, para la protección de las organizaciones étnico-territoriales, pueblos indígenas, afrodescendientes, quilombolas, campesinos, y sobre todo la integridad de la vida de sus líderes y lideresas y el fortalecimiento de las autonomías de sus formas propias de gobierno. En lo cultural, para que pueda haber un ejercicio de identidad y prácticas culturales. Entonces, terminar diciendo que el ambiente es un derecho humano que ha sido reconocido desde las Naciones Unidas, que debemos mirar no solamente la calidad del agua, del suelo, del aire, sino también la disponibilidad de los alimentos, entendiendo que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU está trabajando también en esa línea y que existe un relator especial, una relatora especial en este momento colombiana, Astrid Puentes de Colombia, sobre derechos humanos y el medio ambiente, más los relatores especiales sobre efectos nocivos del traslado y vertimiento de productos tóxicos y peligrosos y las conferencias de las partes. En conclusión, los minerales que se necesitan para la transición en este momento para producir vehículos eléctricos, baterías para concentradores de energía solar o eólica, que son el litio, el cobre, el cobalto, el magnesio, el níquel y el zinc, están empeorando la crisis ambiental en América Latina. Los combustibles fósiles continuarán siendo una fuente de ingresos clave para nuestros países en detrimento de los derechos humanos. Los derechos humanos al ambiente sano, al agua y al territorio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos serán los más afectados y desafortunadamente las elecciones parlamentarias europeas resultaron en un triunfo de posiciones políticas que desconocen la crisis climática, y lo mismo podría pasar en los Estados Unidos si gana Donald Trump. Por eso mantenemos la necesidad de seguir construyendo la esperanza en esas luchas desde América Latina y el Caribe, basados en la solidaridad, en la reciprocidad, en los intercambios de semillas, en los intercambios de los mercados campesinos, los mercados indígenas, en el buen vivir y en el respeto por los derechos de la madre naturaleza. Muchas gracias. No, gracias a ti, Amanda. Gracias a ti, Amanda. Nos ilustras, nos muestras de que a pesar de todo, ¿no? De toda esta crisis fuerte que vivimos, ¿no? Pues hay razones para la esperanza. Se van construyendo, en este caso, políticas, normas a nivel nacional, a nivel internacional, que son también como escudos protectores, digamos, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, en este esfuerzo, ¿no? Por garantizar mejores niveles de vida, ¿no? Mejores niveles de relación con con la naturaleza. Nos planteas también tareas, ¿no? La necesidad, por ejemplo, de incluir en esta ruta Laudato Deum, por ejemplo, ¿no? De que las entidades de iglesia se han propuesto, incluir ahí el tema del Acuerdo de Escazú, de su implementación, de su respeto, ¿no? De su aprobación, evidentemente, en los países donde todavía no lo han ratificado, pero también a nivel internacional, como a pesar que la ley de debida diligencia en Europa pues va a demorar un poco más para implementarse, en cada uno de los países hay también esfuerzos por hacer legislación nacional, ¿no? Y evidentemente las razones de la esperanza los han planteado ahí Ediné y Lucía desde los territorios, desde las comunidades, ¿no? Fortaleciendo la resistencia, fortaleciendo las experiencias alternativas y, como decía Deney, llamando a la solidaridad internacional con estas comunidades que a veces por estar tan alejadas son invisibles, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ahí la gran tarea de Pax Christi,
de las CEILAC, de las organizaciones, de las entidades que tanto en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, vienen haciendo estos esfuerzos de coordinación, de visibilización y de incidencia. Alejandro no ha estado solamente en la coordinación técnica, sino también ha estado tomando nota de cuáles son las ideas claves que han ido saliendo. Te dejo contigo, Alejandro. Muchas gracias, Pedro. Quisiera ser muy breve para facilitar también la participación, preguntas, comentarios que ustedes tengan. No sin antes agradecer nuevamente a la CEILAC, a la Comisión de Ecología Integral Latinoamericana y Caribeña, facilitada por el CELAN, por la vinculación precisamente en este ciclo de webinarios que, como lo decía Marta Inés, busca facilitar la escucha de las comunidades, la lectura también de expertos y organizaciones que están trabajando por los derechos humanos y la naturaleza frente a estas afectaciones que generan las extractivas. También agradecer desde luego la articulación de la CLARC, quienes nos han facilitado una plataforma en la cual ustedes van a poder encontrar estos materiales, los videos y las diapositivas, y también en nuestras redes sociales. Agradecerle a las participantes, agradecerle mucho a Lucía, a Ediney y a Amanda Romero. Yo quisiera precisar algunos elementos muy puntuales. Creo que, como ustedes lo vieron, las comunidades que resisten a los proyectos de extractivas en el marco de estos procesos han logrado o nos convocan a volver a encontrar en la memoria un proceso de resistencia. Esto los ha llevado a reencontrar cuál es ese legado histórico de quienes han habitado y quienes habitan el territorio. Y en ese sentido, no necesariamente desde la parte de los ancestros, de los humanos, sino también de esos animales que históricamente han habitado. Resaltar esto en el caso de Mocoa Putumayo, el oso de anteojos, la danta y otras especies más que cohabitan y que mantienen también ese equilibrio ecosistémico. Resaltar en ese sentido la conectividad, la relación ecosistémica, todos estamos conectados, lo decían en la ponencia, lo decía Lucía, todo está conectado y es pues importante como mantener esa premisa para poder ampliar en el marco de esta promoción de la ecología integral o de la conversión ecológica. Por otro lado, el contexto de las extractivas ha convocado, ha interpelado a las comunidades, instituciones y organizaciones de defensa de derechos humanos a enfrentar este nuevo momento histórico para construir formas de resistencia, de incidencia, de litigio jurídico por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Me parece importante resaltar ahí la búsqueda de esas memorias, de esa historia, de ese equilibrio biocultural, como lo mencionaron. Encontrar en las formas de organización comunitaria espacios para enraizarse en sus territorios, para conectar más con la raíz del territorio, para fortalecer esas formas de habitar y de coexistir. Ahí vemos en el caso de Diney la riqueza en los lugares sagrados, como en la cueva, pero también en estas formas de agricultura, en estas formas de habitar, que no están en conexión con esas demandas energéticas de producción de materias y de generación de riqueza desde el modelo del capital o del capitalismo, como lo expuso Amanda Romero. Y en el último, resaltar de la ponencia de Amanda Romero, la necesidad de conocer también los mecanismos institucionales, jurídicos, sobre los cuales se avanza en la protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Ahí en la CIDH, un avance grande y una necesidad de articular con el Acuerdo de Escazú, que ha sido una reivindicación grande de los movimientos ambientalistas y defensores de derechos humanos, por precisamente la implementación del artículo 11, si mal no recuerdo, de la Declaración de Río, fortalecer precisamente los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, y cómo estos tres están conectados. No puede haber una participación sin información
y cuando se demande justicia ambiental, los mecanismos judiciales de cada nación deben estar capacitados precisamente para comprender qué es lo que la comunidad entiende como conexión con su territorio, pero también la capacidad de conocer los impactos técnicos en términos socioecológicos de proyectos extractivistas. Y por último, pues desafortunadamente en la geopolítica energética hay un reto muy grande en Guyana, en la zona del Esequibo, lo que implica para nosotros comprender el tema de la transición energética en sus dimensiones. Hay un debate político, pero también hay una necesidad de esa matriz capitalista generadora de mercancías que si bien está en el debate una transición energética, quiere agudizar la explotación de los recursos de mineros y petroleros, y en ese sentido es preocupante y hace parte del debate que se hable de una transición energética en la cual se deba profundizar la explotación del petróleo y en este caso dañar una reserva natural como es la reserva del Esequibo y en otros lugares más. Entonces, en conclusión, yo creo que es importante desde estos espacios buscar armonizar precisamente la lectura y el sentir desde las comunidades para que estos debates sean unos debates cada vez más sentidos. A veces caemos precisamente en la desesperanza, lo digo también en algún momento como participante de una comunidad en resistencia, al ver que estos debates a mediano y alto nivel desconocen precisamente el sentir de las comunidades y se vuelve un debate conceptual, político, racional. Y lo que queremos aquí es precisamente también romper esa desesperanza, tejer la esperanza a partir de ver cómo las comunidades en medio de esto siguen resistiendo. Y como lo decía en algún momento una expositora en un webinario el año pasado, ese mundo multipolar. Hay otras realidades que están ahí en los territorios, que están también generando formas de habitar y de coexistir, que es importante elevar y compartir. Entonces, muchas gracias a Lucía Barbosa, Ediney Díaz y Amanda Romero y a todos y a todas por participar en este evento. Voy a darle la palabra nuevamente a Pedro por si los comentarios que hayan por ahí o si hay alguna pregunta muy corta precisamente para responder o corresponder mejor al acuerdo del tiempo de 1 hora y 30 minutos. Sí, hay inquietudes, hay gente que necesita compartir los materiales que se han expuesto, ¿no? Veo que ya se puso el video, ¿no? Completo que Ediney nos compartió. Y los PPTs también seguramente se van a disponibilizar, ¿no? A todas las personas que hemos participado y a otras. ¿Alguna otra inquietud? Mm, A ver si se me escapa alguna otra. Bien, yo acabo de colocar el enlace en el chat, es el enlace de la plataforma que nos ha facilitado muy amablemente la CLAR. Ahí van a encontrar, vamos a actualizar la siguiente semana los materiales y las ponencias, perfecto, para que lo puedan encontrar ahí. Este webinario también ya queda en el Facebook de Paz Christi, y entonces si les parece bueno, pues compártanlo, ¿no? Compártanlo con los otros miembros de sus instituciones, con otras redes, ¿no? Publíquenlo para seguir profundizando en este tipo de temas, ¿no? Tan importantes, tan urgentes para nosotros. Si alguno de los Bueno, expositores yo de Yo repente quisiera, tal vez para cerrar, invitarles al próximo webinario, está planeado para el 9 de agosto. Este webinario finaliza, o este ciclo de webinarios finaliza en el mes de noviembre, pero el siguiente, que sería la cuarta sesión,
se realizaría el viernes 9 de agosto y la temática sería sobre ecología integral, espiritualidades para la vida en armonía. Entonces, para que no se lo pierdan, hemos tratado de que estos webinarios, estas sesiones que se hacen los viernes, estén relacionadas con alguna temática de incidencia o un día especial. Y en este caso estaría relacionado precisamente con el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que es el mismo día 9 de agosto. Entonces, para que se programen, para que lo pongan en sus agendas y ya estaremos compartiendo el flyer y la invitación. Gracias, Pedro. Alejandro, Alejandro. Sí, te escucho. Pedro, no, es que solo quisiera como agregar brevemente que un poco desde lo que decía Amanda, me parece que sería muy importante en esa posibilidad de que desde Colombia se regule y se controle la cooptación de la institucionalidad en los espacios de estas extractivistas que están llegando a los territorios, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, la gobernación, la alcaldía, o sea, todos terminan siendo susceptibles a darle espacio a la minera y no a las poblaciones. Por otro lado, para nosotros es inconcebible cómo la Agencia Nacional de Minería demanda por 2 veces el Acuerdo 020 que protege y pretende conservar a Mocoa como un patrimonio biocultural, y entonces no entendemos cómo la misma institucionalidad está en contra de la posibilidad de desarrollo de los pueblos y de la conservación de su territorio desde las decisiones que autónomamente debería tener la comunidad para hacerlo. Y lo mismo pasa con la consulta previa, se volvió un instrumento y un requisito como de chulear, pero no tiene nada que ver con que las decisiones que la comunidad toma sean respetadas o incluso cómo vulneran y compran a las comunidades para que les firmen la consulta previa desde la autoridad que en ese momento está ejerciendo el poder en el resguardo, en el cabildo, y ya esto queda chuleado. Entonces me parece que es muy grave y que debería aparecer algo dentro de esa normatividad colombiana al menos para poder tener como comunidad. Gracias. No sé si se escuchó porque creo que tenía cerrado. Sí, ¿No? sí. Está bien. Se silenció solo al final, pero Gracias. Gracias. Gracias a Enilson sobre el comentario acerca de los bonos de carbono. Efectivamente, han sido muchos oportunistas que están comprando, como dice Lucía, a comunidades indígenas. Yo diría a dirigencias corruptas de las comunidades indígenas a cambio de los bonos de carbono. Es un discurso que nos llama también a mirar cómo se ve desde el norte global y cómo lo vivimos desde el sur global. Es muy importante para tener esa precisión y para poder aportar. Son muchos más temas, obviamente, pero me parece que uno de los elementos centrales es cómo balancear de manera equitativa lo que es el fortalecimiento de las autonomías locales y populares versus el trabajo de incidencia, de abogacía a nivel internacional en Bruselas, en Nueva York, en las conferencias de las partes sobre biodiversidad y sobre ambiente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Dejamos entonces para el cierre a la Madre Superiora. Adelante, Martita. Muchas gracias. Realmente ha sido una conversación muy productiva. Gracias, Pedrito, por tu generosidad. Esta es una comunidad de mucho afecto, de mucho trabajo y de mucha compartir. Es lo que llamamos en la red de iglesias y minería corazonando. Entonces, hoy hemos corazonado sobre los grandes retos a los que nos enfrenta este modelo, pero también las esperanzas de comunidades como Hilos de Vida, como la comunidad de Edison y otras muchas comunidades que resisten desde la creatividad, desde la innovación, desde la ecoespiritualidad. Así que seguimos caminando, nos vemos en el próximo webinario. Un abrazo para todos y todas y lo mejor.